Bueno, ya estamos con nuestro panel instalado y presento de inmediato, sin tiempo que perder, Rosa Catrileo, muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Todos ellos convencionales que en un rato más dejan de serlo, unas 12 horas más aproximadamente, así es que esto es la última conversación que vamos a tener en esa calidad, ¿no? Constanza Juve, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, siempre un gusto estar acá en Estado Nacional. Lo mismo Hernán Larraín, gracias por estar aquí, Hernán. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Fernando Atra, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, saludos a mis colegas y colegas. Marco Barraza, buenas noches, gracias por venir aquí a Estado Nacional. ¿Oí? Gracias por invitarme y también saludarlas a todas y a todos. Y Bernardo Fontaine, también aquí en nuestra mesa de conversación. Constanza Juve, si consideramos el punto de partida y hoy que estamos a punto ya de finiquitar, ¿este trabajo ha sido lo que esperaba? ¿Se siente satisfecha? ¿O cómo definiría? No quiero ponerle yo adjetivos. ¿Cómo se definiría esta sensación terminando la convención? Sí, yo lamentablemente creo que al final los procesos condicionan los resultados. Entonces, la manera en que finalmente se conformó la Convención Constitucional ya llamaba a decir de que el resultado era probablemente no iba a ser un resultado positivo. O sea, este resultado, este producto, esta constitución de la Convención, finalmente es el resultado de una convención que partió pifiando nuestro himno nacional, que lo primero que hizo fue subirse a las asignaciones, que la primera declaración que sacó fue precisamente pidiendo los indultos a los mal llamados presos de la revuelta, y donde también tanto la convención como sus protagonistas no estuvieron a la altura. O sea, es la constitución de una convención donde tienes un constituyente que mintió sobre su cáncer, constituyentes que terminaron disfrazándose de Pikachu, de dinosaurio, otro que vota en la ducha. Entonces, obviamente que esta cuestión no solamente frustró nuestras expectativas, sino que las expectativas de la ciudadanía que había puesto... ¿Podría decir que se declara frustrada? O sea, yo, por lo menos en mi discurso final, yo dije que esta convención había fracasado. Rosa Catrileo, ¿cuál es su sensación terminando el proceso? No, yo todo lo contrario, creo que hemos cumplido el trabajo, hemos cumplido con el mandato con el que llegamos. Teníamos la labor de presentar una propuesta de constitución a Chile y es lo que vamos a hacer el día de mañana. Una constitución que costó trabajo, que costó ponerse de acuerdo y que lo logramos. Yo creo que hubo mucho torpedeo tanto externo como en forma interna dentro de la misma convención y pese a eso nosotros cumplimos dentro de tiempo y forma. Así que estoy muy satisfecha con el trabajo. Don Marco Barraza, ¿cuál es su sensación? No, yo más bien estoy conforme con el trabajo colectivo y comprometido que se desplegó en la Convención Constituyente. Y creo que el resultado es positivo. Hay una constitución para mi gusto muy equilibrada y transformadora a la vez. Y creo que eso pesa a la adversidad. No hay que olvidar que esta convención debuta en el gobierno del presidente Piñera y con todas las adversidades que ese gobierno hizo para que esto no se desplegara correctamente. Y a eso agrego, como bien decía Rosa, obstrucciones externas, pero también internas. ¿Adversidades y obstrucciones? ¿En el gobierno del presidente Piñera hubo adversidades o también obstrucciones? También. ¿Obstrucciones? Hubo limitantes para efectos de los procesos administrativos. No había ni conectividad cuando llegamos a la Convención Constituyente. En definitiva, no había voluntad de que esto se desplegara correctamente. A eso hay que agregarle una campaña sistemática adentro de la propia Convención por parte de la derecha, orientada a denostar a los pueblos originarios, digamos, cuotas importantes de agresividad. Bernardo Fontaine, ¿esa es la sensación que le queda? Mira, yo creo que teníamos la oportunidad de haber hecho una gran constitución que nos uniera, pero no fue así, ¿no es cierto? Al final esto es una constitución hecha por unos pocos, por una izquierda radical, que dejó fuera las iniciativas populares de la ciudadanía, que dejó fuera a las personas de centro izquierda, a las personas de centro derecha, y en definitiva tengo una constitución que no nos une, que establece privilegios desproporcionados a los dirigentes de los pueblos originarios, por ejemplo, contra el sentido común, y que no nos va a llevar a que Chile despegue ni social ni económicamente. Ni siquiera los derechos sociales están bien formulados. Son derechos sociales muy imperfectos, muy incompletos. Entonces yo creo que al final tenemos un mal texto, mal hecho, y que va a ser rechazado por la sociedad. ¿Cómo definiría la sensación final de satisfacción? Veo que no. Desilusión. 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 ¿Hernán Larraín? No, yo soy de los frustrados. Yo soy de aquellos que cuando partió este proceso era parte del 78% que aprobó y que tenía mucha esperanza en que pudiera ser un punto de encuentro, que pudiéramos realmente construir un proyecto de futuro común y que llegáramos a la ciudadanía un texto que realmente fuera capaz de generar un punto de inflexión respecto a lo que ha sido el estallido. Y lamentablemente mañana esta convención le va a entregar a Chile un
un proyecto que nos divide y no que nos une. Y creo que hay que ser autocríticos. Y autocríticos desde los que son autores de este texto, ¿cierto? La centroderecha fue una minoría de 37 convencionales. Si está desprestigiada la convención es porque sus mayorías lograron que la ciudadanía perdiera la confianza. Y hoy día hay que ver las encuestas. En forma muy mayoritaria, el rechazo está por sobre el apruebo. Y creo que eso es una responsabilidad que hay que asumir. Y por lo tanto creo que estamos frente, lamentablemente, al desperdicio de una oportunidad única que teníamos como país y que creo que hay que asumir las responsabilidades del caso y pensar en que el 5 de septiembre, independiente de cuál sea el resultado, Chile va a estar más dividido. Y eso es una responsabilidad de esta convención. Defraudado, entonces, ¿no? ¿Sí? Defraudado. ¿Y Fernando Atria? Cuando yo escucho esta idea de que en la convención se perdió una oportunidad para unirnos, a mí lo que me llama la atención es la total indiferencia a todas las condiciones en las cuales la convención tuvo que funcionar. Porque ya mencionaron, ¿no?, la obstrucción interna e externa, las dificultades administrativas, pero hay algo mucho más profundo. El proceso constituyente no surgió porque se juntaron un grupo de personas y dijeron, hagamos un proceso constituyente. El proceso constituyente surgió cuando este país estaba en una crisis profunda. Hay muchas declaraciones de la época que se temía por la continuidad de la democracia. Y entonces la idea de que un proceso constituyente que se inicia en el medio de una crisis profunda, como un camino de salida de esa crisis profunda, con todas estas adversidades además, en un contexto de profunda desconfianza, de descrédito de los partidos políticos, de deslegitimación de las instituciones políticas, la idea de que en ese contexto la convención, dentro de este país que estaba en esa situación, iba a ser un oasis de amistad cívica en que nos íbamos a tomar de las manos y nos íbamos a poner todos de acuerdo, felices, y que después esto se iba a aprobar por un 90%. Por supuesto que es una idea bella, y digo bella sin ninguna ironía. Por supuesto que habría sido fantástico. La única pregunta es eso algo realista? ¿En las condiciones en las cuales ocurrió el proceso constituyente? Yo creo que es totalmente irrealista. Entonces, pero... ¿Podría definirle? A eso voy. Sí. O sea, que en esas condiciones... pensemos además todo lo que significa. 155 personas al principio que no se conocían entre ellas. No es como la Cámara de Diputados que la mitad sale y la mitad se queda, entonces los que llegan a un lugar donde hay prácticas, hábitos, etc. No, nada común, nada común. No hay reglas comunes, no hay confianza, no hay nada. Y eso, en el plazo de un año, ha sido capaz de entregar al país una propuesta de constitución que yo creo, y podremos conversarlo después, es la constitución que Chile necesita. O sea, yo lo encuentro eso un éxito mayúsculo. Y entonces venir a decir ahora sí, no, es que no hubo toda la amistad cívica que podría haber habido. Por supuesto que no hay. Si el problema de Chile es que no tenemos eso. Estamos en crisis y para eso es el proceso constituyente. Decimos los abogados, confesión de parte, relevo de prueba. ¿Por qué? No, porque claramente, porque al final lo que dice Fernando es efectivamente lo que pasó. En un momento en que la democracia necesitaba más que nunca los factores que implican la democracia, deliberación, acuerdo, amistad cívica, precisamente para que una mayoría de circunstancias no aplaste una minoría, bueno, finalmente terminó no siendo así. En este mismo programa, yo antes de asumir como constituyente, me tocó estar con un constituyente al lado que me dijo, bueno, la regla la vamos a poner nosotros si ustedes se suman bien y si no bien también. Y la verdad es que eso finalmente terminó ocurriendo. Eso lo que dice Fernando es tal cual. ¿Cierto? Durante este año, sabiendo nosotros que las condiciones implicaban un año, no fue un año en el que se buscó acuerdos, no fue un año en que se buscó deliberar, ni tampoco escuchar lo que tenía que decir al otro. No le interesó absolutamente nada lo que tenía que decir el otro. Uno de los discursos más notables, uno de los discursos más notables fue el de Rocío Cantuaria, la convencional, que hizo, ¿sabe? Que como a ustedes no les interesó nunca escucharnos, nunca nos interesó escucharnos, la verdad es que, bueno, aprovecho de presentarme y aprovecho también de decir de que sin perjuicio de esto, la verdad es que yo sigo defendiendo las ideas que yo comparto, independiente de que nadie las haya tomado en cuenta. Pero ese discurso de que nosotros somos minoría y somos 37... No, un discurso es un hecho. El hecho, nosotros somos 17 escaños reservados. Yo podría tener la misma disposición que ustedes y decir, ¿sabes qué? Nosotros sí que fuimos minoría, éramos 17. Es más, los mapuches éramos 7. Pero nosotros sí llegamos con una disposición de trabajar, sí llegamos con una disposición de conversar con el otro, sí llegamos con una disposición de traer propuestas. Y si nuestras propuestas fueron rechazadas, bueno, irnos y volver con otras. Pero un cuarto de las iniciativas fueron nuestras. Un cuarto de las iniciativas totales. Entre ustedes un cuarto de las iniciativas totales fue yo creo que importante. Una cosita, déjenme una cosa. Fernando Atria, cuando dijo Constanza que no había interés de acuerdo, Fernando dijo, sí, acuerdos, pero no con la UDI.
Con los otros que no son UDI, en NAM, por ejemplo, ¿hubo posibilidades, hubo actitud de acuerdo con ustedes, por ejemplo? O sea, hubo una voluntad, sin duda, de un grupo muy importante de convencionales de centro-derecha desde el primer día de colaborar, de dialogar. Se hizo con propuestas, y con propuestas reformistas, de futuro. Daba lo mismo, pero el hecho de que les presentara a alguien de centro-derecha era razón suficiente para rechazarlas. Y así fue una actitud permanente. Y hagamos un poco de memoria respecto al origen. La regla de los 2/3, Fernando, era para que se produjeran acuerdos amplios. Y había una voluntad en el diseño de la convención, y se miraba, ¿cierto?, la presencia de la paridad, de los independientes, de los escaños, como una oportunidad única para que aquí saliera realmente un acuerdo que representara a Chile de una forma distinta. Esa esperanza se transformó en desilusión. Y habrá que preguntarse entonces por qué. ¿Por qué no se aprobó por 2/3? No, porque la propuesta que se está llevando adelante no está generando un consenso, no está generando esperanza, está generando más bien temor, desesperanza, desconfianza, distancia. No, Marco Barraza le dio la palabra. Pero respeto por la ciudadanía, que está hace un buen rato mandándole un mensaje a la convención. La convención, ciega, sorda, no se hace cargo. Vamos a hablar sobre qué están diciendo, por ejemplo, las encuestas o la percepción del público, o según varias encuestas. Pero Marco había levantado. Mira, yo tengo una apreciación completamente distinta a la de Hernán, particularmente. Yo creo que efectivamente hubo una derecha, minoría dentro de la amplitud de la derecha al interior de la Convención Constituyente, que tuvo un espíritu de intentar buscar acuerdos. ¿Qué derecha era esa, Marco? Por ejemplo, Hernán participó de la Comisión de Sistema Político y participó de los debates propios de sistema político, el nuevo diseño legislativo. Pero la verdad es que yo creo que con el paso del tiempo fue subsumido por la derecha, que le dio una espalda y no quiso mirar la realidad. Voy a poner un solo ejemplo, que es bien ilustrativo. En la Comisión de Discusiones... el intento de Hernán Larraín fue fallido porque otra derecha... fue subsumida. O sea, Hernán perdió el protagonismo con un sector de la derecha y tuvo que retroceder respecto a sus intentos de acuerdo. Oye, y yo creo que eso queda muy bien, por favor, queda muy bien. Momento. Constanza, es que si no nos respetamos... Queda muy bien ilustrado en la votación de disposiciones transitorias. La derecha presentó una norma de transición para 30 años en la reforma en salud. Los mismos 30 años que van, en términos de temporalidad, desde el retorno a la democracia y el estallido social. Ese despropósito histórico. O sea, no entender la crisis política que vive el país y pretender agudizarla. Bernardo pidió la palabra. Respetemos los órdenes porque creo que hay que ser ecuánimes. ¿Cómo? Fue aludido. Voy a hacer una cosa muy breve. Muy breve. Sí. Nosotros hicimos propuestas y fuimos en los hechos, en las comisiones, tratados igual que los otros convencionales de derecha. Y esa fue una actitud que fue una definición política que lamentablemente produjo la consecuencia que todos conocemos. Hubo una exclusión y fue una definición. Déjame poder contestar algo que dijo Marco. Ver, brevemente. Breve, porque tiene lo que pasa es que ahí Marco parece que tiene como amnesia selectiva, porque resulta que nosotros, de hecho, la UDI al menos, dentro del sistema político, estaba por un presidencialismo. Y de hecho, la única propuesta que quedó de presidencialismo en la primera votación fue la del Partido Comunista. Nosotros estuvimos dispuestos a votar en general a favor. Entonces, que venga a decir esto, te da cuenta, ¿cierto? Que la lógica de amnesia selectiva bien brutal y tratar, además de merecer, en el fondo, al sector que representa Hernán, que entre paréntesis estamos dentro de la misma coalición, a mí por lo menos me parece un muy bien aceptable. Bernardo Fontaine tiene la palabra porque hace rato la pide. Es que, el ejemplo que da Connie muestra que la derecha no se quiere responsabilizar de sus mismas votaciones. Marco, disculpe. Bernardo, por favor. Mira, yo creo que lo que dice Fernando es muy claro entonces. Esta convención fracasó porque su principal misión era producir reglas comunes que todos respetáramos y que nos sintiéramos todos acogidos bajo el mismo techo. Entonces lo que dice Fernando es muy claro. Ustedes discuten aquí lo que pudo hacer cada partido, qué sé yo. Yo soy independiente. Yo le voy a decir una cosa. Aquí esta convención no respetó ninguna iniciativa popular que tuviera altas firmas. Partiendo con mi plata no. Porque en definitiva esta constitución que está promoviendo la convención no cuida los ahorros previsionales de los trabajadores, no garantiza que van a seguir siendo propios y deja a cualquier ley de cualquier gobierno que se los apropie. Y entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos no solamente un caso de desprecio de uno u otro grupo político, que también hay que incluir a la centroizquierda, ¿no?, que fue totalmente ninguneada, sino que también a la ciudadanía. Y por eso tenemos la encuesta que tenemos. ¿Quién está defendiendo la Constitución como
propuesta por la Convención como la Constitución de todos. No, esta es una Constitución de un sector ultra radical que deja fuera al resto del país. Rosa Catrileo, me gustaría y partir con esto a los demás, para hacer básicamente una pregunta común. ¿Qué explica la fotografía de las encuestas de hoy y de hace un tiempo, que vienen señalando que el rechazo, la opción rechazo está por sobre la opción apruebo? Primero, si es que le creen a esas encuestas, si es válido hacer la pregunta o ese análisis, y si pasa, ¿por qué? ¿Cómo se lo explica? Claro que es válido hacer la pregunta. Si tenemos un sector que ha estado torpedeando y iniciando una campaña incluso antes de que se instale la convención, de decir que esto va a fracasar, de que primero que no estábamos trabajando y no teníamos ningún artículo a los 3 meses. Luego, cuando ya avanzamos, oye, se pasaron de la raya, tienen 499 artículos. Y así, entonces, todas las etapas del proceso se fue torpedeando y eso tiene efectos, tiene resultados también en la población. Hay mucho dinero invertido también en esta campaña que yo denomino de odio, de odio y también una cuestión racial, porque resulta que se señala, mire, aquí los activistas indigenistas, señaló delante Bernardo, ¿cierto? Resulta que aquí no hay ningún activismo indigenista, aquí lo que hay son pueblos originarios y lo que hay acá son derechos consagrados y que incluso el Estado ya tenía reconocido. Entonces, claro, con esta campaña de mentiras, una campaña de odio, obviamente que hay resultados. Ahora nosotros tenemos también acá, y hemos estado participando en diversas reuniones estos días con mucha gente de las poblaciones, gente de comunidades, organizaciones sociales, que tampoco se han creído este discurso. Yo soy muy confiada de lo que la ciudadanía popular, de lo que el pueblo de Chile, lo que va a tomar de esta Constitución. Lo que usted percibe en el territorio no se condice con lo que estamos viendo en las encuestas publicadas. Donde yo he visitado, no. Lo que sí, la gente está expectante y está esperando la información. ¿Cuál información? Bueno, el contexto en mano. No con elucubraciones, no con interpretaciones, sino que con artículos, con las propuestas y con el borrador. Perfecto. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer y por lo menos yo voy a estar haciendo todos estos 2 meses trabajando, informando y no centrarme tampoco en desvirtuar estas mentiras porque ellas se van a caer por sí solas. El texto es claro, las propuestas son claras y se hacen cargo de las distintas demandas que nosotros trajimos y más que las demandas, de los derechos que nosotros instalamos ahí, que en ningún caso son privilegios. Los problemas en una sociedad no se generan por el reconocimiento de derechos. Los problemas se generan por la exclusión. Si estamos excluyendo al 50% o el 51% que somos las mujeres de las decisiones, de la toma de decisiones políticas, por ejemplo, obvio que vamos a tener problemas. Si vamos a excluir al 12 o 13% que representamos la población de los pueblos originarios de los espacios de toma de decisión, claro que van a haber problemas. Y eso se hace cargo de la propuesta de Constitución. Fernando, ¿cómo lees tú lo que se ve en las encuestas publicadas? A lo mejor tu experiencia es que es distinta. No, yo me resisto a comentar las encuestas cuando son positivas y cuando son negativas. Creo sí, está bien. Yo creo que hay, evidentemente, ha habido una evolución respecto de la apreciación, la visión del proceso constituyente, que ha ido en desmedro de la Convención Constitucional, es verdad. Y yo creo que eso se explica por 2 razones. Una es la que dijo Rosa, que es clarísimo. O sea, desde el principio del proceso constituyente ha habido una campaña en contra de la nueva Constitución. Desde luego, toda la derecha, no toda la derecha, es verdad, no toda la derecha desde el principio, toda la derecha al final, pero desde el principio parte de la derecha estuvo en campaña contra el proceso constituyente, inventando cosas, tergiversando cosas, presentando las cosas en su peor luz posible, etc. Y eso, claro, después se va transformando, además, eso lo estamos viendo hoy día, ¿no?, en una campaña de atribuir, de hacer interpretaciones absurdas de las normas constitucionales y presentarlas como si fuera evidentemente lo que la Constitución dispone. La Constitución prohíbe al gobierno que entregue casas en propiedad, por ejemplo, ¿no? La Constitución, al asegurar el derecho de reunión en espacios públicos y privados, le está diciendo a cualquier persona que pueden entrar a mi casa sin pedirme permiso y hacer una reunión de apoderados dentro de la casa. Eso es absurdo, no tiene sentido. Entonces, una cosa es eso. Una campaña que se ha manifestado en tratar de desprestigiar a la Convención todo lo posible y mostrar que la nueva Constitución tiene estas reglas absurdas. Ahora, es verdad, además de eso, y le ha dado fuerza a eso, es verdad, ¿no? En la Convención ha habido de todo, ¿no? Por supuesto, y han ocurrido cosas que van en un rango desde lo totalmente inaceptable, la mentira de Rojas Vade, hasta cuestiones inapropiadas,
cómo votar desde la ducha o hacer saumerio en el hemiciclo y cosas de ese tipo, el grito de traidores, cosas así. Por cierto, y eso es un problema de la convención y yo creo que hay responsabilidad de convencionales por eso. Las dos cosas se han potenciado hasta ahora. Yo espero que ahora lo que viene es una discusión sobre, como lo decía Rosa, sobre el contenido de la nueva Constitución. Mostrar que la nueva Constitución en su contenido es lo que Chile necesita. Constanza Juve. Sí, no, 3 ideas. Primero, a propósito de lo que decía Fernando, me parece muy interesante el ejemplo que da, porque de hecho el propio presidente Boric interpreta esto de que la vivienda no va a ser propia. Dice que tenemos que pasar del sueño a la casa propia a en realidad el sueño y cambiar el paradigma del acceso a la vivienda, pero no de la casa propia. Ahora, yendo un poco a los temas que se trataron acá. Primero, en términos del obstruccionismo, de la derecha. Mira, nosotros, el primer día de instalación, hace casi un año, presentamos, Vamos por Chile, una propuesta de reglamento provisorio para que el reglamento estuviera listo en 30 días, no en 3 meses o en 4 meses. Simplemente no tuvimos respuesta a eso. Un cuarto de las iniciativas que se presentaron constituyentes fueron presentadas por nosotros, no se aprobó ninguna. Presentamos indicaciones y participamos de todas las comisiones. Entonces finalmente... Ninguna de nuestro colectivo. Finalmente, bueno, pero si no... Todo material... Pero hoy no se da cuenta, ¿cierto?, que siempre es como el conejo debajo del sombrero. No, es que la Constitución del 80. Mira, primero, es muy gracioso esto, porque en realidad, en vez de defender su Constitución, lo que dicen es como, no, lo que pasa es que si no quedamos con la del 80, o sea, se nota que está mal hecha, digamos. Pero yendo un poco al punto, a propósito de lo que decía Rosa, Rosa dice, yo no es lo que percibo donde voy. Claro, porque probablemente donde tú vas es un lugar donde piensan como tú, porque de hecho, la consulta indígena que se hizo, participó menos del 1% del padrón electoral indígena, menos del 1%. Entonces, claramente, bueno, si uno se queda simplemente como con esto, con los activistas que finalmente terminan siendo los representantes de la convención, ok, pero en la consulta indígena que se hizo participó menos del 1%. El convencional Eduardo Quetón, que es de la Araucanía, propuso voto obligatorio y propuso también voto electrónico eventualmente para poder aumentar la participación. Se negaron los pueblos indígenas, se negaron a eso. Entonces, francamente, sea un poquito más serio. Mira, yo considero las encuestas, pero no las sobrevaloro. Especialmente cuando hay disparidad de resultados de una encuesta respecto de otra y unas son más rigurosas en los estudios de campo y otras no. Pero hasta donde yo conozco, todas indican... No todas. Por ejemplo, la encuesta Criteria no fue difundida por los medios y tiene resultados bastante distintos a la de Academia. ¿Da con mayoría la prueba? En la primera encuesta le da mayoría, en la segunda encuesta le da leve mayoría. Perfecto. Y eso no fue difundido por los medios de comunicación. Y no le veo la falta de rigor a la encuesta Criteria. Entonces, corrijo, encuesta Mori. Entonces, mi punto es el siguiente. Yo creo que conforme se difunda y se divulgue el contenido de la norma constitucional, el debate se va a ir centrando en lo esencial, que es cuál es el impacto que esto tiene en la calidad de vida de las personas. Efectivamente, el debate hasta ahora ha estado centrado principalmente en el funcionamiento de la Convención Constituyente. ¿Y eso explicaría su juicio? Yo creo que la derecha desplegó una estrategia bien fina en torno a denostar el funcionamiento de la Convención Constituyente. Yo no creo... ¿De quién? Por ejemplo, yo no creo que los exabruptos verbales de constituyentes maltratando a representantes de los pueblos originarios, desde la derecha hacia allá, comentarios clasistas, no creo que hayan sido solo la conducta impulsiva de alguien un poco desquiciado. Yo creo que es una estrategia sistemática, orientada a la confusión respecto del rol de llevar la convención al espacio de la politiquería, que a la gente le disgusta mucho. Mi impresión, y yo suscribo lo que dice Rosa, yo por ejemplo ayer estuve en Concepción, antes de ayer estuve en Arauco, y la gente con legítima duda se está preguntando sobre las mentiras que hace la derecha. Por ejemplo, esto de que, esto lo vi en Quillo, en Limache, red social. Las mujeres en la nueva Constitución se van a llamar seres menstruantes. Y eso viene de la derecha, con el beneplácito del CERVEL, que no ha dicho nada. Hay un video dando vuelta de un joven que dice que siendo centroamericano, llegó hace un año y puede votar, que se lo mandó el CERVEL. Y el CERVEL, ¿qué dijo? Eso es mentira, nada más. Ha renunciado a su ejercicio de supervisar este proceso. ¿Hernán Larraín? No, yo creo que hay una falta de autocrítica brutal desde los convencionales de las izquierdas respecto a las actitudes que transmitió la convención. Están las cuestiones de forma, por supuesto. El tema de los disfraces, la guitarra, los votos en la ducha, los saumerios, todo eso fueron convencionales que fueron desprestigiando y la ciudadanía fue viendo además el conflicto permanente, la polémica, algo que había en deseos de muchos,
que no se repitiera lo de la política tradicional, que la convención tuviera una forma de dialogar, de escuchar, de construir acuerdos. Nada de eso ocurrió. Y una cuestión más de fondo. Muchos vieron también un cierto desprecio por la historia de Chile, por nuestra bandera, por nuestros emblemas, por nuestra cultura. Por supuesto que hay demanda por cambio, y estamos todos conscientes de eso, pero hubo, y en el fin del Senado, y hay muchos ejemplos para que se vea... Claro, como la prohibición de la bandera, ¿no? Que se iba a acabar la bandera y se iba a cambiar el himno. Y por favor, favor, porque ahí tenés un ejemplo. Por favor, Por supuesto que se veía desprecio a la historia si se veía que iba a acabar con el himno y la las bandera. mayorías que tuvieron la responsabilidad de conducir, particularmente ustedes tres. Ustedes tuvieron un rol especial de darle conducción a las izquierdas. Bueno, habrá que preguntarse... Nunca fue verdad lo del himno y la bandera. Por favor, ¿Cómo que no? el desprecio a los símbolos patrios, a lo que ocurrió desde el primer día con el himno, es algo que se transmitió, que se percibió, se sintió y que hay que hacerse cargo y responsable. La idea de refundar Chile, de partir todo de cero, es algo que yo creo que terminó afectando mucho el trabajo de la convención. ¿Y hubo autocrítica de fake news de parte de la derecha o de exacerbar ciertos errores, como dice Marco Barraza, por ejemplo, o cierto exabrupto, me parece que es el término que usó? Hay gente de su sector que lo hizo y que metió miedo, por así decirlo, de lo que podía pasar. No, yo creo que nosotros... Aquí hay algo muy importante que no siempre se dice. La centro-derecha y las personas que estaban ahí fuimos electas para representar a nuestras ideas, a un grupo de personas que tiene también convicciones, valores, la libertad, la responsabilidad. Estuvimos ahí para defender también a quienes representamos. Si hay diferencias, bueno, son muy legítimas, ustedes utilizaron sus mayorías, están en su derecho, pero háganse cargo de esa exclusión, porque representamos a una parte muy importante de la sociedad chilena. Y creo que hay muchas personas que dicen, bueno, yo no me siento parte de este texto, ni de este proceso. Bernardo Fontana. Mira, bueno, en primer lugar, como Fernando mencionó, sí, yo efectivamente salí en una entrevista en las últimas noticias diciendo que si se daban ciertas condiciones en los artículos respectivos, los trabajadores no iban a seguir siendo dueños de sus ahorros previsionales. No, si se daban ciertas condiciones. Sí, era precisamente no era condicional. Precisamente era respecto de la norma NOMA FP que se había votado. Era lo que ya la convención había decidido, según lo que tú decías. Había decidido en la comisión y la había aprobado. O sea, de hecho, no para que quede perfectamente claro, yo fui... denunciaba a la Comisión de Ética y la Comisión de Ética no encontró nada contra mí. Así que yo dije siempre la verdad y sostengo la verdad y yo creo que es importante mantener la verdad, Fernando, y no cambiar las cosas. Exacto. Segundo, creo que mientras más se conoce el texto, peor son las encuestas. Solamente el 11% lo dice que quiere mantener el texto como está, el texto propuesto para la Convención. Quiero además decir de que ustedes están hablando siempre de la derecha. El rechazo es muy amplio, muy diverso. Está Ormazábal de la DC, está Walker, está la Carola Goich, está la Torre hoy día. O sea, está Mario Weissel, hay un montón de gente del mundo socialista, un montón de gente que es independiente, que es de la sociedad civil, que no tiene nada que ver con la política. Y usted está muy perdido en pensar que el rechazo tiene que ver con la derecha. El rechazo al final es la esperanza. Es la esperanza en construir una constitución que sea un techo para todos, que sea verdaderamente la casa para todos y que nos saque adelante como país. Ustedes han visto cuántas veces y qué preocupación hubo en la convención y en la constitución por el empleo, por subir los sueldos de los trabajadores, porque hubiera actividad económica, porque hubiera, por ejemplo, derechos sociales de verdad, no los meros anuncios que hay ahí, o por ejemplo, por la delincuencia y el narcotráfico. Esta constitución, por ejemplo, le quita herramientas al Estado para combatir el narcotráfico y la delincuencia y la violencia y el terrorismo. ¿Qué sentido común tiene eso? ¿Qué sentido común tiene haber sacado, por ejemplo, el estado de emergencia, por ejemplo? El haber, por ejemplo, un último detalle. Le quita la disciplina militar a los carabineros. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene sentido común. Sobre eso íbamos a un corte. El rechazo es el sentido común. Gracias, Bernardo. Mira, aquí hay hartas cosas. Primero, cuando se habla de este patriotismo, de que no cambiamos, que queríamos cambiar el himno, que queríamos cambiar la bandera, del plurihimno, no sé qué. El plurihimno fue una respuesta precisamente a un convencional de extrema derecha que hacía burla de nuestros derechos llamando todo pluri. Arrau. Martín Arrau. Eso fue. Lo otro, cuando se da la votación, la última votación de armonización para que el artículo que precisamente reconoce los emblemas nacionales quede de buena manera presentado a la ciudadanía, ¿qué es lo que hace el sector que ha levantado estas voces de patriotismo?
rechaza el artículo. Rechaza el artículo que reconoce a la bandera, el himno. Pero era una armonización. Y era, por favor, pero lo rechazaron, Hernán, no, y eso porque es. tú estás diciendo rechazaron que... Rosa, a ver, por favor, contesta Hernán y vamos a un corte, Marco. Rosa, perdón. es que la... Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. De vuelta en Estado Nacional, para este segmento la pregunta es si hay o no plan B, si alguien tiene plan B en la cabeza. El presidente de la República en su gira en Arica, en el norte del país, se abrió la palabra reformar. Algunos dicen que tiene que ver con que lo de las encuestas, por ejemplo, que estamos diciendo. Y no todos en el gobierno, al menos, lo que vimos y supimos y leímos, están de acuerdo con que se hable de reformar siquiera. Hernán Larraín, ¿cómo ve usted la acción del gobierno en esta fase final de la convención? A ver, me parece fundamental, me parece un acto de responsabilidad que el gobierno se abra a pensar en un plan B. Esto es, en el escenario posible y que gane el rechazo. Me parecería un error, una irresponsabilidad que el 5 de septiembre el presidente se sentara con un equipo de gente a pensar, oh, ganó el rechazo, ¿qué hacemos? Y por lo mismo, creo que hay que buscar fórmulas, pensar alternativas. Hay un proyecto en el Congreso muy importante para bajar a 4/7 los quórum de reforma. Creo que eso es algo que el gobierno debería empujar, porque, de nuevo, anticiparse es parte del rol que tiene el presidente Boric. Y está dando algunas primeras señales, luego de estar también en estado de negación, creo yo. Se lo lee como un acto de responsabilidad. Exacto. Y anticiparse, creo yo, es algo que debería estar en el diálogo político bien transversalmente en el Congreso. Marco Barraza, ¿cómo lo ve? Yo primero, antes de responder eso, mi ánimo no es poner más nervioso a Hernán, pero la derecha votó en contra de los emblemas nacionales, de la canción nacional y del símbolo patrio, del escudo patrio. Y ese es un dato realidad. El proceso constituyente y la definición de las normas constitucionales terminaba con el proceso de armonización. Y la derecha, yo no sé si Hernán en particular, habrá que verlo más rato en las redes, votó en contra, contrariando su propio discurso sistemático respecto al patriotismo. Me parece bien ser patriota. ¿No hay plan B, Marco? Plan B. Tenemos poco espacio. Yo creo que hay plan A nomás. Y el plan A es básicamente... ¿Y que el presidente haya hablado de Sí, el presidente tiene su responsabilidad y tiene su rol, pero en mi opinión hay un plan A nomás. Y el plan A es dos opciones. Se vota por el rechazo, y si se vota por el rechazo se mantiene la Constitución de Pinochet, con todo el daño y digamos, el abuso que ha existido en Chile. Si se vota apruebo, se vota por una Constitución nueva, nacida en democracia, que aborda los principales conflictos y neuralgias del país y que podrá ser perfeccionada. Si nada acá es, digamos, perfecto. Bernardo Fontaine. Y bien importante, no dejarse confundir, Está demasiado atiborrada de información mentirosa por parte de la derecha, en todo orden de cosas. Como que se van a expropiar los fondos de capitalización individual, que es una mentira, una mentira brutal. Así que entonces, Bernardo Fontaine, por favor. Bueno, primero yo creo que hay que aclararle a Marco Barraza varias mentiras. Primero, yo nunca hablé de expropiar, hablé que la Constitución podía abrir la puerta para que cualquier gobierno se hiciera de los fondos y así quedó. Segundo, el tema de las emblemas nacionales, lo que se votó fue contra la norma armonizada porque preferíamos la norma original. No. Y tercero, mentiste en la encuesta Mori. La encuesta Mori la acabo de ver, 42% rechazo, 38% apruebo. Ahora, vamos al tema del plan B. Tiene que haber plan B de todas maneras porque es demasiada la gente que cada vez que se va enterando del texto se ve que está fuera. Las víctimas de delincuencia están fuera, los que quieren mejores sueldos, mejor empleo, los emprendedores y las pymes están fuera. Entonces tiene que haber un plan B de todas maneras y esa es la opción de rechazo, es la opción de esperanza en un plan B. Ahora, desgraciadamente, la Convención además le puso un candado doble a la Constitución que está proponiendo. La Constitución de la Convención, ¿no es cierto?, exige 2/3 o 4/7 más plebiscito, más el consentimiento indígena, lo cual es una aberración, que una minoría de la población vaya a imponerle al resto sus condiciones. Y eso es totalmente desproporcionado respecto del lugar que merecen los indígenas, que yo soy partidario, por supuesto, de reconocerlos cultural y políticamente, pero no de darles un poder de veto. Fernando Atria. No, yo no voy a entrar a hablar de esto del cerrojo y los candados que son completamente imaginarios porque ya, bueno, ya a esta altura ya sabemos que... Son los quórum los que están ahí. Fernando, ya sabemos que... Plan B. Y que el presidente hablara de reforma. Yo creo que está claro, lo dijo Marco y es correcto, eso estaban las reglas del principio, los mismos que decían que las reglas, hay que respetar las reglas. Bueno, está claro, si gana el rechazo, se mantiene vigente la Constitución anterior. Si gana el apruebo, se promulga la nueva Constitución y se deroga la Constitución anterior. Eso es, esas son las opciones del plebiscito, no hay más. Ahora, respecto a la posibilidad de reforma, yo creo que aquí lo que yo diría es lo siguiente.
necesita la propuesta de nueva constitución, reformas, antes de que comience a regir porque está mal hecha? Mi respuesta a esa pregunta es categóricamente no. Es una buena constitución y es la constitución que Chile necesita. Eso significa que después de que se fuera aprobada, uno se cierra completamente a cualquier posibilidad futura de reforma. Eso Tampoco. sería absurdo. Constanza Jugué. No, muy breve. Bueno, aquí tú te das cuenta, ¿cierto?, cuál fue la tónica de la convención. Evidentemente que esto no iba a terminar bien. Solamente un plan A, ¿cierto? Es decir, pareciera que los chilenos no tienen ninguna alternativa. Solamente la constitución de Pinochet, porque pareciera que nos cuesta mucho poder defender la constitución con los argumentos de la constitución de la convención. Entonces, evidentemente que esto es lo que está viendo la ciudadanía, pues por eso se están dando las cifras que estamos dando. Respecto al plan B, nosotros lo hemos dicho en innumerables oportunidades. La gran mayoría de los chilenos, el 80%, votó apruebo y votó por una nueva constitución. Con esto cierro, ya que los demás se demoraron harto. Y desde ese punto de vista, tiene que haber una nueva constitución, pero así no. Gracias, Constanza. ¿Rosa? No hay plan B. Aquí la opción es apruebo, rechazo. Se aprueba, estamos aprobando una constitución más justa, que se hace cargo de las dueñas de casa, de los trabajadores, de aquellos excluidos, de los pueblos originarios, de los estudiantes con la gratuidad, de los sin vivienda con el derecho a la vivienda. Por lo tanto, esa es la opción. Rechazo, continuamos tal cual con la constitución que nos dejó la dictadura. Rosa, Hernán, Marco, Bernardo, Fernando y Constanza, muchísimas gracias por estar esta noche. Y en un rato más ustedes ya van a ser ciudadanos comunes y corrientes sin ser convencionales y tendrán que cada uno ir a hacer o volver a su vida cotidiana, ordinaria, anterior o campaña. Pausa y volvemos.